Buenas noches, mi nombre es Itzeli Dalí Flores Esquivel y del capítulo número 4 del libro de la parte especial, yo escogí el tema de si existe un derecho de la personalidad y de la familia en el Pleno Nacional. Para comenzar, creo que es importante hacer una conceptualización breve de los temas en cuanto a lo que es el derecho de la personalidad y el derecho de la familia. Para empezar, la personalidad, esto se quiere significar en el ser del individuo, su identidad y la pertenencia a un grupo social. Estas son notas objeto del estatuto personal que ya hemos visto anteriormente. Los derechos de la personalidad se acogen en el derecho positivo interno y en el convencional internacional. Esto es especialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en varios tratados sobre derechos humanos también. Dentro de la personalidad, el derecho a ser y pertenecer a un grupo social son parte de los derechos humanos fundamentales, pero por desgracia los derechos que acoge la personalidad no han sido suficientemente clarificados por la teoría del derecho ni por el derecho positivo mexicano, algo que es un problema que también se puede observar en Latinoamérica en general. En cuanto a la familia, hablamos en un punto más bien enfocado al desarrollo de la persona en un grupo social y este frente a otras. Y el tema de la familia es uno de los que mayor relevancia tiene en el derecho internacional privado. Tanto en el derecho sustantivo interno como en el internacional privado han procurado asegurarle a la familia una estabilidad a pesar de la diversidad de órdenes jurídicos que pudieran ser los reguladores en un caso concreto. Ahora, cada sociedad genera sus propias leyes de familia de acuerdo con sus costumbres y cultura, por lo que suelen ser diferentes de país a país. Sin embargo, en ocasiones la normatividad en materia familiar es impuesta a través de un código. En el caso de los mexicanos que copiaron el código francés, y en esta situación, por tanto, las instituciones y conceptos suelen no coincidir con la realidad. Ahora bien, entrando al tema, ¿existe un derecho de la personalidad y de la familia en el Pleno Nacional? El primer problema que debemos aclarar se refiere a si existe en el orden público mexicano un derecho nacional de familia. México es un país organizado como un sistema federal conforme a la cual cada entidad federativa conserva sus facultades para legislar en materia civil, salvo en los casos en los que esas facultades le competan o se atribuyan a los órganos legislativos federales. Lo mismo ocurre en el ámbito jurisdiccional. Ello significa que en México existe un órgano de poder legislativo federal que legisla y otros 32, que vienen siendo los de cada entidad federativa y el Distrito Federal, que también legislan autónomamente dentro de las áreas de sus respectivas competencias. En consecuencia, no hay un derecho único nacional regulador de la personalidad de la familia en nuestro país. En las relaciones referidas a la personalidad y de familia, que son los supuestos normativos que nos interesan dentro de este capítulo, no le competen en su regulación y aplicación a los órganos del gobierno federal, sino a los locales estatales, de modo que en México hay tantas leyes como entidades federativas existen. Esto refiriéndonos especialmente a códigos civiles, de procedimientos civiles y órganos judiciales, leyes orgánicas y administrativas. Lo anterior nos conduce a un sistema plurilegislativo, al que en condiciones normales podrían remitir las autoridades de otros países. Explicando lo que es un sistema plurilegislativo, lo podríamos definir como un sistema jurídico que cuenta con una pluralidad de leyes o legislaciones susceptibles de regular una misma situación y de generar, en consecuencia, conflictos de leyes internos. Este ambiente plurilegislativo significa que el orden jurídico mexicano no es el mismo, aunque en varios aspectos haya una cierta uniformidad. La existencia de un orden jurídico regulador de las relaciones de familia y de derechos de personalidad, especial para cada entidad federativa, incluido el Distrito Federal, no se refiere solamente a las normas materiales, sino también a las de derecho conflictual y a todas las relativas al derecho internacional privado. De manera que las reglas de conflicto que vinculan al derecho de la personalidad, y las relaciones de familia con otros países se multiplican por más de 30 cuerpos legislativos.
Con un sistema plurilegislativo, las cosas se complican para el operador jurídico cuando se toma en cuenta que no solo existe un cuerpo normativo para cada entidad federativa, sino que también hay normas de diversa jerarquía dentro del mismo. Es así como la aparición de otro tipo de conflictos de orden interno entre grupos indígenas y entre estos y los demás grupos no sometidos a las leyes especiales de las que se hablan en este tema. En consecuencia, no es posible afirmar que en México existe un derecho de la personalidad y de la familia nacional que sea armónico o unificado. Este planteamiento se hizo con anterioridad, pues se afirmó que era incorrecto hablar de un único sistema mexicano de conflicto de leyes en el ámbito internacional de las relaciones de familia. Entonces, el operador jurídico interno extranjero debe tener cuidado en este punto, ya que, como lo hemos mencionado, debe tener en cuenta la existencia del sistema plurilegislativo mexicano al que nos estamos refiriendo. Las diferencias internas se relacionan con los órganos competentes y a la ley aplicable, pero además no solo se refieren a órdenes jurídicos vigentes en diferentes territorios, el de nuestras entidades federativas, sino que también se refiere a los conflictos interétnicos. Ahora bien, en el tema de competencia de las autoridades mexicanas para conocer, celebrar, constituir o anular actos del Estado civil y derechos de la personalidad con vínculos internacionales, nos encontramos que para conocer cuál es el órgano competente ante el que se debe celebrar o autorizar los actos del Estado civil, comenzamos con la competencia interna. Tenemos como regla general la Constitución General de la República, que no le atribuye facultad de conocimiento a los tribunales federales o nacionales, por lo que son las autoridades locales de cada entidad federativa a quienes compete el conocimiento de cualquier asunto que se refiere a la personalidad y al estado civil de las personas, sin que importe que el interviniente en este caso sea mexicano o extranjero. En los casos de matrimonio, divorcio y nulidad de matrimonio, la respuesta no ha sido uniforme, y es que una ley federal secundaria, la Ley de Nacionalidad, introdujo en 1971 una disposición según la cual los extranjeros, para poder divorciarse, casarse o anular su matrimonio, requieren una autorización especial del gobierno federal, así como acreditar su estancia legal en México, que solo se obtiene conforme a las leyes federales. Pese a lo anterior, es a las entidades federativas a las que constitucionalmente les compete conocer de estos actos del Estado civil y no a las autoridades de nuestra federación. Hay, no obstante, algunas entidades federativas que exigen que para adoptar un menor se requiere acreditar la legal estancia del extranjero y una de ellas le exige para cualquier acto del Estado civil, incluido el divorcio administrativo. Lo contrario de estas disposiciones es que ninguna ley federal se refiere a la acreditación de la legal estancia para celebrar este tipo de actos y es la legislación federal la única competente para legislar sobre legal estancia. La mayoría de las entidades federativas nada prescriben sobre el particular, ni siquiera cuando se trata de matrimonio, divorcio o nulidad del matrimonio, salvo lo que expresa la de Querétaro en el artículo 72. En el tema de competencia legislativa de las autoridades mexicanas para regular las relaciones de la familia y la personalidad con vínculo internacional, las relaciones de familia prácticamente han sido campo objeto del derecho interno y poco o nada del derecho convencional internacional, a tal grado que se llegó a estimar que el derecho interno mantiene una doble proyección, la interna y la internacional. En cuanto a qué órgano le compete en México legislar sobre los derechos de la personalidad del individuo, así como de las relaciones de familia, tampoco hay un consenso. Al respecto, caben tres categorías: la de los legisladores que en algunos códigos locales han declarado competentes a sus tribunales para regular las relaciones de familia vinculadas al extranjero. Así, por ejemplo, los legisladores del Distrito Federal declaran competentes a los tribunales de esa entidad para regular estos supuestos normativos y han establecido algunas normas de derecho internacional privado. El segundo caso sería en el que otro grupo de legisladores estatales han preferido remitir su regulación a lo que indique o resuelva el legislador del Distrito Federal sobre el particular. Por ejemplo, así parece cuando se trata de matrimonios en los códigos civiles de Durango, en su artículo 156, o de Campeche, artículo 172, o de la mal llamada adopción internacional dentro del Código de Coahuila, artículo 511, entre otros. El tercer caso sería en que varios códigos aceptan regular una parte de las relaciones de familia, pero otra parte la delegan al legislador federal. Así ocurre, por ejemplo, cuando se trata del Estado civil y de la capacidad de las personas que regulan esos códigos estatales.
Para cuando los intervinientes sean extranjeros o se trate del matrimonio de los mexicanos en el extranjero, se delega la regulación en la ley federal. Así aparecen en los códigos de Colima en su artículo 12, Nayarit en su artículo 12 también, Puebla en su artículo 313 y nuestro estado en el artículo 51, entre otros. Como en las dos últimas categorías, los legisladores de los códigos están delegando su función legislativa en otros legisladores. Resulta que se ha declarado incompetentes para legislar sobre el particular. Posiblemente esa incompetencia se debe al centralismo y sometimiento agobiante que vivió México durante el siglo XX, sometimiento que se apoyó en una regulación secundaria de la época en la que la Federación sostenía que los derechos civiles de los extranjeros se regulaban por la ley federal. También ha existido una actitud pasiva de los legisladores y de las autoridades estatales que no han querido complicarse la vida interviniendo en temas vinculados con extranjería, por tratarse de cuestiones que por lo general no son de su conocimiento, no simplemente omiten para evitar complicaciones adicionales. Afortunadamente, esta actitud empieza a cambiar, aunque en casos muy específicos y en forma muy lenta. Algunas interpretaciones erróneas por parte de las autoridades judiciales locales mexicanas dieron lugar a decisiones contradictorias, como es el caso de que hay incluso una antigua resolución judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carente de razonamiento, según la cual la capacidad de los extranjeros es un aspecto que compete a la Federación. En una forma de conclusión, el autor nos dice que, a su parecer, el legislador federal carece de competencia para legislar sobre derecho de familia, así como derecho aplicable en esta área. Muchas gracias.